Bien, este es el video correspondiente al último parcial de temas de aritmética y álgebra. Eh, es un parcial relacionado a la extensión de los racionales. Mi nombre es Ricardo Torres y vamos a comenzar entonces con el parcial. Arrancamos con la definición. Tenemos R más S raíz de 53, donde R y S pertenecen a los racionales y raíz de 53 elevado al cuadrado es 53, también pertenece a los racionales. Ahora nos preguntamos si raíz de 53 es racional. Para responder esa pregunta utilizamos un polinomio de la forma x al cuadrado menos 53 igual a 0, cuya solución vendría a ser raíz de 53. Si raíz de 53 es real, pues debería cumplir uno de los criterios de reducibilidad. En este caso vamos a utilizar el de Einstein. Efectivamente, si reemplazamos raíz de 53 dentro de este polinomio, pues es una raíz. En este caso P sería 53, el número primo con el que vamos a probar que esto es irreducible en los racionales. Cumple por ejemplo que 53 divide a 53, no divide a 1 que es el coeficiente principal, y p al cuadrado que es 2809 no divide a 53. Por lo tanto, f es irreducible en los racionales, pues por el criterio de Einstein, como ya se mencionó. Eso quiere decir, bueno, acá retomando, perdón, tenemos los elementos entonces en la extensión. Q es raíz de 53. Acá hay algunos ejemplos de, eh, de las formas de esta estructura. La parte general pues sería R más S raíz de 53, que pertenece a la extensión de los racionales de raíz de 53, donde R, S y R más 0 raíz de 53 pertenecen a los racionales. Definimos la suma en la extensión de los racionales de raíz de 53, tomando dos números que se escriban como la definición que habíamos dado anteriormente, que es de raíz de la extensión, y se define la suma como x más y. Definimos x y y como x sub 0 más y sub 0 más x sub 1 más y sub 1, factor de raíz 53, similar a los complejos. Definimos entonces el producto, aplicamos la ley distributiva de multiplicación con respecto a la suma. Tenemos x sub 0 por y sub 0, que es este elemento, x sub 0 por y sub 1 raíz de 53, que es este elemento que está acá. Acá ya lo tenemos factorizado. Luego x sub 1 por y sub 0 por raíz de 53, que es este elemento que está acá. Y finalmente x sub 1 por y sub 1 por raíz de 53 al cuadrado o 53. Y si nos damos cuenta, pues el producto tiene la forma de la extensión. Ahora vamos a la propiedad clausurativa de la suma. Definimos nuevamente dos números que pertenezcan a la extensión. En la forma R más S raíz de 5 tenemos X definido como está acá y Y definido como está acá, pertenecientes a la extensión. Si sumamos X sub 0, X más Y, tendríamos X sub 0 más Y sub 0 y X sub 1 más Y sub 1 raíz de 53. ¿Por qué es posible realizar esta suma? Porque x y y sub 0 son números racionales y cumplen la propiedad pues de la suma conmutativa, sí, conmutativa de los racionales, y tendríamos un nuevo número, x más y, se puede escribir como, si tomamos como x sub 0 y z sub 0, y x sub 1 más y sub 1 con z sub 1, pues se escribe como un elemento de la extensión. Ahora vamos a la propiedad conmutativa de la suma.
que es lo que había mencionado anteriormente. Entonces tengo mi primer elemento que lo defino como X, mi segundo elemento que lo defino como Y la idea es mostrar que X más Y es lo mismo que Y más X. Arrancamos entonces con la suma, tomamos X sub 0 y Y sub 0. Esto sería X más Y, como ya definió anteriormente. Pero la suma es conmutativa para los racionales, o sea, para X sub 0 y Y sub 0 y X sub 1 y Y sub 1. De esta manera escribimos la suma como Y sub 0 más X sub 0 y Y sub 1 más X sub 1, nuevamente por la definición que teníamos anteriormente, la conmutatividad, lo puedo escribir de esta manera, llegando a la propiedad conmutativa de la suma. Vamos ahora a la propiedad asociativa. Tenemos X, Y y Z elementos de la extensión y vamos a verificar que se cumple esta propiedad. Tendremos en cuenta pues las definiciones anteriores y la suma de los racionales es conmutativa, pero también es asociativa. Eso me permite escribir mi suma de la manera en la que se muestra en la diapositiva, llegando finalmente a que la suma en la extensión también es asociativa. Y ahora vamos para las propiedades del producto. La clausurativa del producto, pues definimos los elementos X y Y con los que ya estamos trabajando. Realizamos la multiplicación, como ya le habíamos mostrado antes, como ya habíamos definido el producto, pues tenemos la forma nuevamente de la extensión. Si definimos la suma de nuestros términos como z sub 0 y z sub 1, pues nos quedaría de la forma de la extensión, por lo tanto X por Y pertenece a la extensión de los racionales. En este caso, pues esta cantidad sería z sub 0 y esta cantidad sería z sub 1. Algo muy similar ya lo habíamos definido en el producto. Vamos a la propiedad conmutativa del producto. Entonces tenemos nuestro X y Y que definimos anteriormente. Vamos a mostrar que es igual a Y por X. Realizamos el producto que ya lo teníamos definido anteriormente. Estas partes ya estaban definidas. Tenemos en cuenta pues la conmutatividad de la suma de los números racionales. Tenemos en cuenta que estos son números racionales, lo que me permite manipularlos aplicando la propiedad conmutativa. Y si nos fijamos, esta parte o esta línea de acá se puede escribir como este producto, llevándonos a que X por Y es lo mismo que Y por X. Para mostrar la propiedad asociativa del producto vamos a utilizar pues las definiciones que ya tenemos. En la diapositiva se muestra básicamente cada línea o cada paso que aprovecha cada una de las propiedades que ya hemos definido y también la conmutatividad de los números racionales. De esta manera, este producto o esta línea que está acá se puede escribir de esta forma que está acá y llegamos a la propiedad asociativa del producto. De manera muy similar, la propiedad distributiva de la multiplicación con respecto a la suma. Para este caso definimos tres elementos como lo hicimos en la anterior diapositiva, todos pertenecientes a la extensión, y buscamos mostrar que se cumple la propiedad distributiva. Escribimos elementos en su forma de la extensión X, Y, Z. Aprovechamos la propiedad asociativa, conmutativa de los racionales. Definimos la suma como ya la habíamos definido anteriormente y realizamos el producto. Luego de realizar el producto,
y utilizar las propiedades ya definidas, podemos llegar, como se muestra en la diapositiva, a la propiedad distributiva. Tenemos el módulo para la suma y el inverso de. Entonces tenemos a x que pertenece a la extensión de los racionales y definimos 0 como 0 más 0 raíz de 53 como el módulo para la suma, de tal forma que x más 0 sea igual a x. Realizamos en efecto la suma, sumamos nuestros números como lo habíamos definido anteriormente. Y en este caso pues tendríamos que es x sub 0 más 0 y x sub 1 más 0 factor de raíz de 53 nos da x sub 0 más x sub 1 raíz de 53, que es x. Luego definimos el inverso aditivo tal que la suma de este nuevo número con x pues nos dé 0. Si realizamos la suma como la teníamos definida anteriormente, llegamos efectivamente a que nos da 0. Continuando entonces, ahora vamos a trabajar el elemento neutro del inverso multiplicativo. Definimos 1 como 1 más 0 raíz de 53. Ese es el elemento neutro que pertenece a nuestra extensión. Si multiplicamos x por 1 nos quedaría, como ya habíamos definido el producto, la forma que tenemos en la línea de abajo. Y si revisamos x sub 0 por 1 pues nos da x sub 0. Este término nos da 0, este término nos da 0 y nos quedaría x sub 1 por 1 que nos da x sub 1. Por la parte de los racionales tendríamos efectivamente nuevamente el término que es igual a x de nuestra extensión. Y definimos el inverso multiplicativo como 1 sobre x, como se ve en esta parte de acá. Si multiplicamos x por 1 sobre x, que lo tenemos definido de esta manera, pues esta multiplicación aplicando diferencia de cuadrados perfectos nos daría x sub 0 al cuadrado menos 53x sub 1 al cuadrado y la división nos daría 1. Ahora, vale la pena justificar de dónde teníamos el elemento y pues de acá vale la pena hablar del conjugado, que tiene mucho sentido porque es el que me define el inverso multiplicativo. El conjugado entonces se define como se definen los números complejos. En nuestra extensión tendríamos el conjugado x barrita como x sub 0 menos x sub 1 raíz de 53. Y de esta manera pues es útil en esta extensión. Acá está escrito en términos del conjugado nuestro inverso multiplicativo. Mostramos algunos ejemplos de polinomios reducibles en nuestra extensión, pero que no son reducibles en raíz de 53. Por ejemplo, x a la 4 menos 53, que se puede escribir de esta forma, pero también se puede escribir de esta forma que está acá. Y si nos fijamos, las raíces tienen pues efectivamente la forma que cumple la estructura que estamos trabajando en la extensión. Perdón, es reducible pero no tiene raíces en la extensión. Este es reducible. Bueno, retomando, como había mencionado, este polinomio no tiene pues raíces en la extensión, aunque sí es reducible. Y acá mostramos algunos ejemplos en los que sí tenemos las raíces en la extensión. Por ejemplo, en este de acá se tienen las raíces en la extensión, mientras que en este de acá se tienen algunas raíces y algunas raíces que no pertenecen a la extensión. Llegamos al orden. En nuestra extensión definimos x menor o igual a y. Entonces tenemos, pues ya
teniendo en cuenta que x lo habíamos definido hace mucho tiempo y ya lo habíamos definido hace tiempo. Decimos que si x sub 0 es menor que y sub 0 o x sub 1 es igual a y sub 0 y x sub 1 debe ser menor o igual a y sub 1. Esto podemos probar que es reflexiva, que x va a ser menor o igual que x, es antisimétrica. Si x es menor que x sub 0 es menor que y sub 0, inmediatamente tendríamos que y no puede ser menor que x, perdón, y si x sub 0 es igual a y sub 0, la única forma para que y sub 1 sea menor o igual a x sub 1 es que x sub 1 sea igual a y sub 1. Luego y no debería ser menor o igual que x y por lo tanto es antisimétrica. Tenemos la propiedad transitiva: si x es menor o igual que y es menor o igual que z, entonces x es menor o igual que z. Podemos demostrarlo con si x sub 0 es menor que y sub 0 y y sub 0 es menor que z sub 0. Por la transitividad en los racionales, x sub 0 deberá ser menor que z sub 0. Y por definición se tendrá pues que x es menor o igual a z. De manera análoga, se analizan los otros casos y concluimos que la relación es transitiva. Y por último, la interpretación geométrica en su forma más sencilla pues es análoga a la interpretación de los números complejos. Si yo defino en el eje vertical raíz de 53 y a lo largo del eje horizontal a los racionales, pues tendría ubicado el 2, acá como se muestra, y 3 raíz de 53 en la parte vertical. Sin embargo, la forma de mostrar esta interpretación geométrica de la forma polar, análoga a los números complejos, que se muestra en la última diapositiva de esta presentación, de este video. Define como la suma de un x sub 0 y un x sub 1 al cuadrado aplicando el teorema de Pitágoras. Para nuestro caso particular, pues tenemos que r es raíz de 13. Y podemos definir un punto en términos del radio y el ángulo. Para eso vamos a calcular el ángulo. Pues aplicando razones trigonométricas, tenemos en el plano cartesiano que r coseno de teta es igual a x sub 0, que en este caso sería nuestra ordenada, ¿sí? Si no estoy mal, sí, es nuestra ordenada, perdón, es nuestra abscisa, y r coseno de teta igual a x sub 1 es nuestra ordenada o la coordenada en el eje vertical. Si utilizamos los valores que tenemos, nos damos cuenta de que el ángulo tendría un valor de aproximado de 0,983. Entonces, en la forma en la que teníamos el número de coordenadas cartesianas, que sería x igual a x sub 0 más x sub 1 raíz de 53, pues tenemos que x sub 0 es r coseno de teta, pues acá lo tenemos, y que x sub 1 es r seno de teta, acá lo tenemos. Factorizamos y tendríamos coseno de teta más seno de teta raíz de 53, pero conocemos el ángulo y conocemos el radio para nuestro número, este ejemplo en particular que estamos trabajando, y nos quedaría de esta forma, y esta sería su forma más general. Muchas gracias por haberme prestado su atención y un saludo y que estén muy bien.